Hola a todos, muy buenos días. Les damos las gracias por poder acompañarnos el día de hoy en este webinar que estamos haciendo de la mano con nuestro partner BIM Latinoamérica y con Kaspersky. Me presento, soy Sandra Ferrero, gerente de producto de Kaspersky en licencias online y los vamos a estar acompañando el día de hoy con Víctor Chizaba, que es el Pre-Sales Manager para NOLA de Kaspersky Colombia. Hola Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, Sandra, para el equipo de BIM Latam y por supuesto para todos nuestros asistentes. Es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Estoy bien, gracias. Listo, Víctor. Entonces, bueno, gracias a todos una vez más por acompañarnos. Tenemos habilitado un chat donde pueden empezar a poner sus preguntas. Hay diferentes sondeos. Vamos a tener ahí una actividad para que estén muy pendientes de la información que vamos a estar entregando. Y pues, aprovechando el tiempo tan valioso que nos están entregando, voy a darle la palabra a Víctor para que él pueda dar inicio el día de hoy con esta sesión. Ok, Sandra, te tomo la palabra y muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria al equipo de BIM Latam y a ti por la invitación. Muchas gracias a todos. Como ya lo decía Sandra, por supuesto, me presento de todas formas. Víctor Chizaba, gerente preventa para la región norte de Latinoamérica en Kaspersky. Hago parte del equipo preventa de Kaspersky Colombia y es un gusto para mí el poder estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes y se van a dar cuenta por qué lo menciono y le pongo un poquito le pongo un poquito ¿cómo se llama esto? De sazón un poco, me permiten la expresión, a esta sesión. Principalmente porque no vamos a hablar, vamos a evitar una palabra. Esa palabra se llama antivirus. No vamos a mencionar más esa palabra durante la sesión. ¿Y cuál es la razón para hacerlo? Porque en Kaspersky ya no vendemos ese tipo de tecnología como tal. Lo que hacemos es embeberla dentro de un conjunto de soluciones que ayudan, por supuesto, entre otros, a detectar amenazas de tipo malware, es decir, cualquier tipo de amenaza o de código malicioso en particular. Ahora, si dirigen su pantalla a la presentación, se van a dar cuenta que vamos a hablar de dos productos puntuales, dos productos que hacen parte de una línea relativamente nueva, y digo relativamente porque pues se cumple ya un año de haber lanzado el portafolio de Kaspersky Next. Kaspersky Next es un compendio de productos de protección, elementos de control, elementos de respuesta y detección que en conjunto ayudan a identificar, no solamente identificar amenazas, sino también a establecer por dónde provienen esas amenazas. Y allí es importante hablar de dos elementos puntuales, que son los que trataremos en esta sesión, que son la línea Optimum y la línea Expert. Ambas disponibles on-premise y en versión nube. Ya vamos a hablar de sus respectivas términos y condiciones. Dejo esta frase para que lo considere. Dice que lo más peligroso del ransomware no es el ransomware. Y esto se atañe a algo que bien dice el título de lo que se ve en la caja del chat. O sea, nos referimos a los riesgos invisibles. ¿Qué son los riesgos invisibles? Para nosotros en Kaspersky, los riesgos invisibles tiene que ver con algo que se llama las amenazas evasivas. Es decir, no es que sean lo mismo, sencillamente las amenazas evasivas están todo el tiempo allí en los computadores y el cliente muchas veces o lo sabe y no le presta atención o no le presta suficiente atención o no lo sabe y por supuesto ignora las capacidades o el riesgo potencial al que pueden estar expuestos sus equipos y no necesariamente por cuenta de código malicioso. Algunos datos para considerar. Estos datos están sacados de una encuesta que realizó Kaspersky hace varios años, pero aquí hay varias cosas que quiero ponderar, ¿sí? Por ejemplo, de la primera estadística que dice que la mitad de las empresas, que casi la mitad de las empresas encuestadas piensa que el panorama de amenazas está evolucionando, eso es muy cierto. Cada día los escenarios de ataques o de compromiso se están volviendo más sofisticados y los clientes están un poco preocupados porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para evitar que a mí, por ejemplo, me caiga un ransomware? ¿Sí? Y eso muchas veces genera una serie de confusiones porque, claro, otros fabricantes, sin hablar mal de ninguno, pero lamentablemente se ve mucho en la industria,
que llegan con distintos términos y conceptos muy sofisticados, términos como por ejemplo los de parchado virtual, next generation, cualquier cosa. Por ahí vi uno recientemente relacionado con inteligencia artificial. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hablamos de complejidad no nos referimos a poner más módulos o más componentes. Nos referimos a que el cliente debe entender dónde está el origen de dónde están las motivaciones de quienes causan esos ataques y a partir de allí entender cómo se lleva a cabo el desarrollo de ese tipo de ataques. Pues solo poner un ejemplo, el del ransomware, que en opinión de nuestros expertos de investigación del área de respuesta a incidentes, es un equipo global que aquí en Colombia, para América, incluyendo Norteamérica, lo dirige Eduardo Chavarro, seguramente algunos de ustedes han oído mencionarlo. Este equipo de investigación se ha dado cuenta que muchos de los ataques de ransomware no son la llegada deliberada, por ejemplo, de un código malicioso y el computador se quedó, o la solución instalada en un computador se quedó sin responder. Este equipo de investigación, por lo menos aquí en Colombia, ha establecido que en los últimos 2 años, gran parte de sus investigaciones han arrojado como resultado que el principal vector de ataque es una conexión remota mal configurada. ¿Cierto? Y ante eso no hay ningún firewall next generation ni ningún, para no decir la palabra prohibida, ningún anti-malware que se encargue de proteger ese tipo de situaciones. ¿Ven? Entonces, las amenazas se están volviendo complicadas en la medida en que hay múltiples herramientas que tienen que administrar los clientes en sus estructuras de tecnología y lógicamente el hacer tan complicada la gestión de distintos activos pues también complica el prestar atención a distintas situaciones de seguridad. De los encuestados en ese estudio que hizo Kaspersky hace varios años, el 64% de los encuestados ya había sufrido un ataque de ransomware, por lo menos, ¿sí? Hay otro porcentaje que ya había sufrido ataques de cualquier tipo. Recordemos que los ataques de ransomware son uno de muchos, ¿sí? Y esos muchos otros son robo de información, sabotajes, incidentes relacionados con patentes, para de operación, entre muchos otros, ¿sí? Y aquí hay algo bien interesante y hay una cifra que se habla de que aproximadamente $337,000 es el costo promedio de una empresa tras una vulneración destructiva, es decir, no necesariamente un ataque de ransomware, sino un impacto relacionado con fuga de datos, relacionado con parada de operación, entre muchos otros. Y esto, por supuesto, aquí en la región, no me refiero solo a Colombia, sino en la región, Centroamérica y Caribe, nosotros hemos lamentablemente tenido que ver cómo empresas entran en quiebra por cuenta de una vulneración. Y esa cifra, solo por una vulneración, ni siquiera estamos hablando del ataque de ransomware. ¿Por qué? Porque los ataques de ransomware empiezan con una intrusión y esa intrusión paulatinamente va mutando y va creciendo hacia una exploración de equipos internos y luego, antes de detonar el ransomware, el criminal fuga la información sensible, ¿sí? Identifica dónde puede haber información de interés o dónde puede haber algo relevante y fuga esa información. Más allá del impacto económico que supone reponerse de un ataque de ransomware, por supuesto, perdón, también está el impacto reputacional, que ese impacto es bien difícil de superar. Y creo que ustedes han visto recientemente aquí en Colombia algunos casos puntuales en donde aún sigue haciendo ruido en esas empresas impactadas por ransomware, aún sigue impactándose su reputación por cuenta de situaciones como estas. Y esa cifra comparado, aquí les comparto una infidencia, un cliente nos dejó saber que con base en esa cifra que aparece allí de $337,000, el producto nuestro, bien sea la línea Optimum, bien sea la línea Experta, se paga sola en casi un año, en 7 meses, ¿sí? Entonces, el invertir en seguridad versus lo que te puedes ahorrar por una para de operación o por un impacto reputacional, es demasiado importante ese costo. Ahora, volviendo a lo que mencionábamos y hablando de las herramientas o de los riesgos invisibles, hay una serie de elementos en el sistema que son abusados. Cuando hablamos de abuso, nos referimos a que esas herramientas ofrecen un potencial tremendo, no solamente para quienes administran equipos, sino también para, en malas manos, quienes tratan de causar un impacto.
Recordemos que cuando hablamos de impacto, no solo nos referimos a un ransomware, es el tema de moda, lo sabemos, pero también nos referimos a muchos otros escenarios de compromiso, ya los mencionaba hace un momento, fuga de datos, sabotaje, entre otros. Entonces, si esto es una imagen sacada de un reporte lanzado a principios de este año por nuestro equipo de SOC. Tenemos en Kaspersky, por supuesto, un SOC como servicio que se alinea con los productos, con algunos de los productos del portafolio, por ejemplo, con EDR Optimum on-premise o nube, o en el caso del EDR Expert, cuando se instala on-premise. ¿Qué es lo que dicen estos expertos con base en sus hallazgos identificados durante 2024? Ellos dicen que hay una iniciativa que se llama los LOLBins, es una iniciativa pública, y en los LOLBins hay una serie de elementos de sistema que son utilizados para cosas que no necesariamente hacen parte de su operación. Por ejemplo, todos sabemos que PowerShell es una herramienta que hace parte del core de Windows, ¿verdad? Pero PowerShell en buenas manos sirve para hacer consultas remotas, para hacer instalación de algún tipo de aplicación. Bueno, se usa para distintos temas relacionados con la administración de sistemas, ¿sí? Pero en malas manos también sirve para instalar remotamente aplicaciones, sirve para lanzar consultas no solicitadas a directorio activo, para tratar de escalar privilegios de usuario, para hacer un montón para ejecutar un montón de acciones que nosotros las catalogamos como ofensivas. Y como son todas estas herramientas aquí en el sistema, aquí todas estas herramientas en esta lista son del sistema operativo, pues ningún producto puede detectar estos elementos como tal, estos objetos que están en esta lista como maliciosos. ¿Por qué? Porque hacen parte justamente de la operación cotidiana y rutinaria del sistema operativo Microsoft Windows. Ahora, uno de los ejercicios que vamos a hacer en la fase de demostración es justamente ver cómo uno de estos objetos del sistema puede ser abusado y cómo nosotros con las tecnologías pues podemos hacerle frente para poder neutralizar esa acción ofensiva. Ahora, vamos a hablar primero de EDR Optimum, porque es importante que a la hora de hablar de EDR Optimum sepamos cuáles son las ventajas competitivas. Yo no voy a leerles todo este texto, no se preocupen. Simplemente voy a decir, como indicaba varias diapositivas atrás, que cuando mencionaba la parte de los costos por reposición ante un ataque cibernético, se hablaba de una cifra de 337,000 en promedio, ¿sí? Y créanme que la solución no llega a costar todo eso, ni aunque compre todos los servicios del portafolio llega a todo eso. Entonces aquí, ¿cuáles son las principales características de nuestra solución de EDR Optimum? Principalmente, bueno, de nuestras soluciones EDR de las que vamos a hablar hoy. Principalmente hay un tema de visibilidad que a los clientes les está costando un poco. Es decir, los clientes con una solución anti-malware, es decir, con una solución básica, saben que como mínimo esa solución básica debe detectar, eliminar, desinfectar o como mínimo bloquear una acción maliciosa, ¿verdad? Pero lamentablemente esas soluciones anti-malware se quedan cortas cuando, como veíamos en la diapositiva inmediatamente anterior, hay un elemento del sistema que es el que está ejecutando las acciones maliciosas, ¿cierto? Porque las tecnologías anti-malware se dedican a eso, a detectar código malicioso. Esa es su razón, esa es su naturaleza. Pero cuando hablamos de respuesta y detección endpoint, ¿sí? No lo digo yo, no lo dice Kaspersky, lo dice Gartner, ¿cierto? Una tecnología de R debe proveer visibilidad, es decir, saber por dónde llegó esa amenaza, si hizo cambios en el sistema donde los hizo, permitir hacer una cacería activa de ese objeto malicioso que se detectó inicialmente en un equipo en otros computadores protegidos, tomar decisiones de respuesta que los vamos a ver en unos instantes en la demostración. Pero entonces aquí el hablar de visibilidad en EDR Optimum es darle la posibilidad, darle los insumos básicos a un equipo de TI, porque también hay que considerar el recurso humano presente allí en los clientes, ¿verdad? Y es cuestión, y es una pregunta que a veces le hacemos a los clientes, ¿con cuánto recurso humano cuentas para atender los temas de seguridad? Muchos de los clientes nos dicen, tenemos una persona o no tenemos a nadie o hay un equipo, en muy pocos casos nos responden, es que hay un grupo de personas dedicado a llevar a cabo este tipo de actividades. En tal virtud, nosotros lo que hacemos con EDR Optimum
es no solamente decirle al cliente que hay una amenaza detectada, también le decimos, esta amenaza creó una serie de cambios en el sistema y estos fueron los cambios. En una herramienta anti-malware ese tipo de alternativas no están disponibles, porque solamente se dedican a establecer si se detectó un objeto, dónde se detectó, a qué hora se detectó y qué pasó con el objeto. Más nada. Y en términos de gestión, pues muchas veces las empresas empiezan desde hace un tiempo a preguntar, venga, chévere que nos lo estén detectando, pero es importante saber por qué en ese computador o en ese segmento de computadores las detecciones son reiteradas, qué está pasando allí, qué está haciendo el usuario o si es que se trata de acciones que no son propias del usuario, qué está pasando en ese computador. Allí es donde las tecnologías de respuesta y detección cobran importancia. Y en el caso de DR Optimum, pues hay una telemetría que nosotros denominamos acotada, que permite pues entender, por supuesto, qué pasó, por lo menos qué pasó, cuáles fueron los pasos previos antes de la detección de la amenaza. Y eso hace parte justamente de una de las características que ofrecemos en la solución de DR Optimum. También es importante establecer que tanto en Optimum como en Expert hay una serie de valores agregados implícitos en la licencia. Es decir, esto es atractivo para muchas empresas por varias razones en particular. Las voy a enumerar rápido. La primera, para los clientes que utilizan Office 365, ¿cierto? Entonces nosotros lo que ofrecemos es un multiplicador para que por cada usuario cubierto por la licencia se protegen hasta 1.5 casillas, perdón, usuarios dentro de un tenant de Office 365, llámese Exchange Online, llámese OneDrive, llámese SharePoint Online, etcétera, lo que se incluye con los planes de suscripción de Office 365 y allí ese valor agregado pues evita que el cliente tenga que pagar un valor extra por proteger su tenant de Office 365, ¿sí? Ese es uno de los multiplicadores o uno de los valores agregados. El segundo valor agregado implícito en la licencia tiene que ver con que por cada usuario cubierto por la licencia se puede proteger hasta 2 dispositivos móviles recomendablemente corporativos. Entonces, ¿qué tipo de dispositivos móviles podemos proteger? Principalmente Android. iOS podemos proteger algunas cosas en iOS de momento, como por ejemplo ciertos ajustes de seguridad, el permitir o denegar el uso de periféricos en iOS, el permitir o denegar Bluetooth en iOS, el permitir o denegar conectarse a ciertos sitios, pero hasta allí, por disposición de Apple, quienes controlan todo esto directamente desde el Apple iCloud. En el caso de Android, pues sí podemos hacer muchas más cosas. Podemos hacer desde detección convencional de amenazas, anti cualquier cosa, anti-malware, anti-spam, anti-phishing, entre otros, hasta, perdón, hasta el poder tener elementos de control de aplicaciones, control de navegación, entre otras características. Ahora, un tercer valor agregado que está implícito en las licencias de EDR Optimum con Next y Next EDR Expert es es un tema de capacitaciones en ciberseguridad básica. ¿Y esto por qué? Valga decir que esas capacitaciones en ciberseguridad básica no tienen nada que ver con saber cómo se instala Kaspersky ni nada por el estilo. Son 6 cursos, son 6 cursos en donde entre otros temas, el cliente que tenga la licencia de Next EDR Optimum o Next EDR Expert, on-premise o nube, ¿cierto? Va a poder contar con el acceso a esos 6 cursos, en donde entre otros se habla de los conceptos básicos de la informática forense digital y la respuesta a incidentes, cómo verificar si un Active Directory está configurado de forma segura o si ha sido vulnerado, cómo investigar un phishing, un correo de phishing utilizando herramientas abiertas de inteligencia de amenazas, entre otro tipo de conocimiento. Son 6 cursos que ayuda a que justamente las áreas de TI dejen de pensar en invertir en los cursos de $8,000, de $7,000 que, por ejemplo, ofrecen ciertas instituciones reconocidas, ¿cierto? Por entender, por ejemplo, cómo usar herramientas de inteligencia de amenazas abiertas para identificar quién pudo haber enviado un phishing, ¿cierto? El poder preparar a los equipos de TI o a los equipos de seguridad en formación ayuda justamente a saber qué hacer cuando hay una amenaza dentro de una organización o
cuando ya se ha generado un impacto dentro de una infraestructura tecnológica. Ahora, cuando hablamos de NextEDR Optimum, aquí ya me voy a volver un poquito. Les voy a mostrar, aquí yo le voy a pedir a Sandra si es posible que me confirme si están viendo mi pantalla, si los asistentes están viendo mi pantalla. Voy a hablar de qué es lo que se ve de diferente en EDR Optimum. EDR Optimum, aquí yo tengo una interfaz que es nube, pero se parece mucho a la versión on-premise. Y cuando hablamos de EDR Optimum, aquí justamente hay una pestañita que dice Optimum. Entonces, esto solamente lo van a ver aquellos clientes que se adquieren la licencia de Kaspersky NextEDR Optimum. Entonces, más allá de los informes, de los reportes de detección, entre otros, va a haber hay un segmento que se va a llamar alertas. Y en el segmento de alertas van a ver, por supuesto, los objetos, la misma información que mencionaba hace un momento, qué se detectó, dónde se detectó, etcétera. Pero también va a mostrar algo bien interesante que se llaman los datos enriquecidos. Los datos enriquecidos, voy aquí a abrir cualquiera de estos, va a permitir que los equipos reporten no solamente lo que se detectó, sino qué fue lo que se detectó y desde dónde se detectó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí permítanme, yo muevo un poco la ventana del GoToWebinar. Aquí hay un objeto que está sin tratar, dice que está siendo pospuesto. Entonces yo tengo que saber exactamente qué pasó. Ahora, ¿qué ventajas trae el EDR Optimum? El EDR Optimum va a mostrar justamente los objetos detectados de esta manera, en algunos casos cuando se han surtido pasos previos, como por ejemplo cuando se trata de ejecución simultánea de archivos, de objetos o automatización de elementos ofensivos, como lo vamos a ver en un instante, pues lo que va a suceder es que aquí me va a entregar una serie de recomendaciones que no necesariamente lo tengo que hacer todo el tiempo que se ejecuta una amenaza. Ya les voy a indicar en qué momento se llevan a cabo estos pasos. Aquí, como se pueden dar cuenta, hay un objeto que no ha sido tratado. Es decir, es un objeto que no ha sido presuntamente no ha sido ni desinfectado ni bloqueado, simplemente es un elemento detectado. Ahora, se ve a todas luces, dice aquí que esta es la ubicación del objeto y es un elemento .bat. Entonces ya tengo razones para aquí, con solamente la ruta, ya tengo razones para empezar a establecer, bueno, ¿por qué este usuario tiene una carpeta con muestras de malware? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con ese objeto? Lo voy a ejecutar, voy a prevenir su ejecución, es decir, voy a bloquearlo de todos los equipos protegidos por la solución de DR Optimum, o adicionalmente lo voy a hacer, voy a decirle al producto, voy a enviarle la instrucción al producto de que elimine el objeto, no importa dónde se encuentre, dentro de los equipos protegidos por EDR Optimum. Puedo tomar una de las dos decisiones o las dos decisiones según sea el caso. Ahora, esto que estoy haciendo aquí se llama análisis de causa raíz. Y ustedes se preguntarán, bueno, Víctor, pero ¿por qué el EDR no puede ser automático? ¿Por qué tiene que haber una acción manual? Bueno, resulta, y es una gran pregunta, y eso tiene que ver principalmente porque muchas veces cuando se detectan este tipo de amenazas y hay una lista de algo que se llama los indicadores de compromiso, los indicadores de compromiso regularmente son objetos que pueden ser incluso del sistema que hacen parte de la detección realizada. Entonces, si llegase a haber una detección y un bloqueo automático de todos esos indicadores de compromiso, ustedes imagínense que se bloqueara o que hay una amenaza que se detecta como descargada desde un navegador y que automáticamente esa tecnología bloquee ese navegador o elimine ese navegador. Sería una catástrofe, ¿sí? Se crearía un impacto operativo importante, ¿sí? Tal vez no crítico, pero sí importante, porque pues muchos usuarios verían afectada su trabajo cotidiano por cuenta de que una tecnología como la nuestra, por no decir que la nuestra porque nosotros no lo hacemos, pero una tecnología de EDR se dedicase a bloquear automáticamente todo lo que se detecta en una alerta como esta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Y por esa razón que acabo de comentar, es que al menos una persona debe estar revisando rutinariamente. No digo que todo el tiempo, ni 7/24 por 365, pero sí rutinariamente tendría que ver este tipo de situaciones para poder saber, por supuesto, qué tipo de objeto fue el que se detectó, en qué ruta fue la que se detectó,
Por supuesto, aquí yo puedo tener una serie de decisiones, como por ejemplo, aislar el equipo de la red, y aquí me está dando la opción rápida para llevarlo a cabo. Aislar el equipo de la red significa que por un tiempo prolongado esto puede ser configurado por los mismos clientes en la política de protección de nuestro producto, eh, para hacer todo lo que tiene que ver con actividad forense y por precaución, se van a desconectar, el equipo o los equipos se van a desconectar. En este caso es un equipo, se va a realizar una especie de desconexión lógica de los servicios o protocolos principales de red, manteniendo únicamente la conexión a través de un elemento que nosotros denominamos agente de red Kaspersky, que es lo que permite que los equipos se puedan sincronizar. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan desde esta interfaz llevar a cabo todas las operaciones de respuesta como tal o de investigación forense si es el caso. Y al aislar un equipo de la red, pues lógicamente después se llevan a cabo una serie de acciones adicionales que pueden ser, por supuesto, la eliminación del objeto detectado, el evitar que se ejecute tanto en ese computador como en otros equipos protegidos por nuestra solución ese mismo objeto, el poder llevar a cabo algo que se llama los análisis de causa raíz, que no es otra cosa que por precaución lanzar una tarea y empezar a decir, bueno, que si hay presencia de este objeto en otros computadores de la red, pues que se ejecute una o tres opciones en simultáneo. Aislemos esos otros computadores donde haya presencia de ese objeto y o iniciemos un barrido, como lo llaman popularmente aquí en Colombia, iniciemos un análisis de áreas críticas para saber si ese objeto también está presente en otros equipos y de paso pues elimine el objeto si lo llega a encontrar, ¿sí? Y ahí sí ya hablamos de rutinas automáticas. Esta es una rutina semiautomática porque hay que construirla manualmente, ¿cierto? Y allí es donde podemos llevar a cabo una acción inicial de respuesta. Ahora, cuando hablamos y aquí les pido un momento de unos segundos que mientras puedo manipular el botón de cierre acá. También yo puedo, ¿cierto? Que esta es otra cosa que yo puedo llevar a cabo como parte de la detección de indicadores de compromiso, que era lo que veíamos acá. También puedo, una vez yo llevo a cabo esa revisión en otros equipos, pues entre tanto yo necesito saber qué reputación tiene ese objeto. Lógicamente que aquí estamos hablando de un elemento evidentemente malicioso, pero cuando no hay una reputación sabida, pues entonces aquí están los elementos a través de los cuales el cliente puede utilizar herramientas abiertas como Virus Total, como nuestro mismo portal abierto de inteligencia de amenazas. Para quienes no lo conozcan, es este portal. Y allí ustedes también pueden, un poco al estilo de Virus Total, por supuesto, buscar reputación de objetos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy aunque aquí ya me está diciendo de antemano el producto que es un elemento no confiable, pues de todas formas, confirmemos. Entonces yo doy aquí clic en copiar y aquí me lo voy a llevar a este portal abierto de inteligencia de amenazas. ¿Con qué propósito? Si se trata de un elemento, porque a veces los alertas no aparecen en rojo ni aparecen en azul, que es cuando ya se ha eliminado la amenaza, sino que aparecen en gris. Y en gris significa que no hay suficiente información para establecer si esa amenaza, si ese objeto o ese elemento detectado es o no es realmente una amenaza. Y allí es donde en el caso del EDR Optimum, lo que podemos hacer es una respuesta inicial o una respuesta básica, que sumado a los cursos de ciberseguridad que les mencionaba, los 6 cursos que están incluidos en la licencia, pues lógicamente ayudan a poder llevar a cabo otro tipo de acciones en procura de detener o contener la amenaza. En efecto, aquí pues estoy confirmando que se trata de un elemento de un elemento peligroso, pero entonces aquí muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué esto me lo está detectando con este veredicto y aquí me lo está detectando con otro? Entonces aquí ya tiene que hablar, ya tenemos que hablar de elementos eh, relacionados con Machine Learning, porque pues este es un elemento conocido recientemente y acá me está diciendo que el sistema de detección urgente fue el que reaccionó, es decir, es no solamente nuestro machine learning, sino nuestra inteligencia artificial en acción sin depender de firmas de actualización, los que están haciendo o los que hicieron esta detección. Ahora, para hablar concretamente de Reoptimus, ustedes se preguntarán, bueno, Víctor, ¿y qué tiene que ver el tema de las amenazas invisibles? Porque pues se ve muy chévere lo que usted nos está diciendo,
Pero, ¿qué relación tiene los objetos que mencionaba usted en la lámina de los objetos de sistema con lo que usted nos quiere mostrar? Entonces aquí les voy a mostrar un control remoto que estoy haciendo sobre un equipo, bueno, sobre dos. En este momento, aquí hay unos objetos, ¿cierto? Y recuerden, por favor, la frase que les mencionaba hace un momento de que el peligro del ransomware no es el ransomware, o el problema del ransomware como tal no es el ransomware. El problema del ransomware va mucho más allá. Y entonces aquí yo tengo una serie de muestras, ¿cierto? Algunas de ellas reconocidas, hay otras que no, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo voy a ver, voy a intentar abrir, yo tengo aquí algunas, perdón, acá arriba, y aquí es correcto. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir esta, y al mismo tiempo voy a abrir el producto para que ustedes se den cuenta cómo funciona el producto ante este tipo de escenarios. Si el producto reacciona, pues sencillamente se pone rojo o se pone amarillo si detecta un elemento que no es malicioso sino sospechoso. Entonces aquí, por solo poner un ejemplo, este no, este está corrupto. A ver, déjenme buscar otra muestrica rápido. Aquí tengo, debe ser este. Este sí, y está vacío porque ya me lo limpió ayer. Bueno, voy a tratar de sacar nuevamente estas muestras. A ver, acá. Rapidito lo voy a hacer para que ganemos tiempo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en la caja de chat o en la caja de preguntas. Y con muchísimo gusto al final vamos a destinar unos minutos para responder a todas sus inquietudes. Entonces aquí le voy a decir que sí a todo. Decimos que es cerrar. Y vamos a ver si me logró, me dice que no. Bueno, entonces aquí, antes de continuar, voy a borrar esto. Simplemente voy a entonces a extraer estas muestras. Decimos que extraer aquí. Vamos a ver. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, algunas muestras bien interesantes. Entonces aquí vamos a poner el Cypren Ransomware. Entonces aquí, extraer acá. Vamos a ponerle la respectiva clave. Y lo voy a ejecutar. Los archivos que están en el escritorio ya deberían haberse, un ransomware como este, a ver acá, permítanme, yo cierro esto y minimizo esto. Un ransomware ya me debería haber afectado esto si el ransomware es tan malo como lo quieren hacer vender muchos otros fabricantes. No con esto queriendo decir que el ransomware sea bueno, sencillamente el ransomware necesita unos pasos adicionales. ¿Sí? Y yo por eso le digo a los clientes, si su solución de seguridad, cualquiera que sea, es medianamente competente y está bien configurado, créame que no va a tener problemas de ransomware. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Aquí hay unos módulos que muchas veces los clientes llaman de Next Generation, de protección básica, de control. Cuando esto está bien ajustado, créanme que la posibilidad de que un ransomware tenga éxito es cercana a cero. Pero olvidé mencionar algo. Ahí hablábamos de las amenazas invisibles. Entonces, las amenazas invisibles, yo aquí tengo una muestra representativa de una amenaza invisible. No sé si ustedes recuerdan que yo hablaba de el abuso de aplicaciones de sistema, entre otras, había una de la lista que se llama el certutil. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un par de comandos. Estos son comandos éticos, no se preocupen, no pasa nada con que ustedes los vean o que ustedes lo sepan, ¿cierto? Y acá yo voy a abrir la línea de comandos. ¿Qué voy a hacer en la línea de comandos? En la línea de comandos, pues yo voy a copiar y voy a ejecutar. Si se dan cuenta, el producto reaccionó, ¿sí? Pero no se quedó haciendo nada más, simplemente reaccionó y bloqueó. No hizo ninguna otra cosa. Fíjense que acá está el ransomware que acabé de detonar, ¿cierto? Y si voy a mirar otros elementos adicionales, como por ejemplo, oiga, pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí me dice que hay un acceso denegado, ¿cierto? En lo que acabé de hacer, dice que la acción se denegó, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue el elemento que reaccionó? Yo quiero saber. Entonces, aquí está el objeto que se detectó. Mira, aquí está el módulo de parchado virtual
que nosotros lo llamamos como lo que realmente es, prevención de exploits, fue el que identificó la acción maliciosa y la neutralizó. Ahora, esto en términos de la estación cliente. Pero ¿cómo se ve esto en una alerta como esta? Aquí lo que hacemos nosotros, yo creo que esto no se ha actualizado todavía, 938.1042. Aquí lo que suele pasar es que esas alertas enriquecidas me muestran detalles de qué fue lo que se detectó, ¿cierto? Y qué tipo de acción se tomó en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí no, creo que esto no me lo va a detectar. System Command 32, creo que este sí me lo va a mostrar. Entonces, las alertas cuando se detectan este tipo de acciones ofensivas o amenazas invisibles que nosotros llamamos, ¿cierto? Mira, aquí me dice que antes de hacer la detección hubo unos pasos previos. Eso quiere decir que el equipo se ejecutó el inicio del sistema, el usuario inició sesión, ¿cierto? Se abrió el explorador de Windows, se abrió el command line y fíjense que aquí está siendo detectado el command line como amenaza. Ustedes se imaginan si un elemento como el nuestro bloqueara automáticamente el command line. Sería una locura para todos los usuarios. Ahora, sin embargo, dice, eso alcanzó a iniciar dos procesos. Veámoslos. Entonces aquí dice, sí, abrió estos dos procesos y estos dos procesos son del sistema. ¿Podemos bloquearlos? No. ¿Por qué? Porque lo que se acaba de neutralizar, y lo podemos ver aquí, es una acción ofensiva. Es decir, lo que se intentó hacer por parte mía, como un ejemplo de un atacante, es abusar del certutil, abusar incluso o utilizar como herramienta llamémoslo, de transporte para la acción ofensiva, la línea de comandos. Un elemento medianamente competente lo debería detectar también. Nosotros, por supuesto, lo hacemos todo el tiempo. Ahora, volviendo a la presentación, cuando hablamos de R Expert, entonces mucha gente dice, venga, Víctor, pero es que nosotros, más allá de saber qué pasó antes y qué pasó en el momento de la detección, también necesitamos entender qué pasó después, ¿cierto? Y EDR Optimum, a diferencia del Expert, pues obviamente requiere, como se dieron cuenta, una revisión muy sencilla, ¿verdad? Una revisión muy sencilla del evento que permita, por supuesto, entender qué fue lo que se detectó y qué pasó antes o durante la detección. Pero cuando hablamos de una solución experta como la que estamos viendo o la que estamos por ver en la demostración, ya no solamente hablamos de telemetría acotada, sino que estamos hablando de telemetría continuada, de qué es lo que pasa antes, durante la detección y qué pasa después. Porque eso es importante para las áreas de TI o las áreas de seguridad como tal, saber qué pasa si es que se trata de un intento de alguien por tratar de probar las capacidades de respuesta o de detección de una solución como la nuestra. Y si esas capacidades no son, digamos, el atacante no tiene éxito poniendo un malware, pues va a tratar de ejecutar otras acciones. Y en muchas ocasiones, como parte de esas herramientas, amenazas invisibles, va a utilizar las herramientas que el mismo cliente tenga en su contra. Y hablamos no solamente de herramientas de sistema, sino también de herramientas basadas en software libre o herramientas de terceros, por no mencionar ninguna, relacionadas con control remoto de computadores. Ahora, cuando estamos hablando de las características de NextEDR Expert, por supuesto no se las voy a titular todas acá, pero sí se las voy a demostrar. ¿En qué consiste la demostración? Vamos entonces a ir al otro computador, ¿cierto? Aquí nos vamos a alejar del entorno de EDR Optimum y vamos a abrir el entorno de Expert, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve la plataforma de Expert en la interfaz del producto? Igualita, no, el producto no cambia. Lo único que cambia es la licencia. En la licencia, por supuesto, aparecerá si se usa la tecnología experta o si se usa la tecnología Optimum. Y en cuanto a los módulos que se están utilizando, pues aquí en lugar de aparecer EDR Expert, pues aparecerá EDR Optimum como tal. ¿Qué vamos nosotros a hacer aquí? No vamos a detonar muestras. Aquí yo voy a hacer rápidamente, porque sé que estamos cortos de tiempo, una ejecución rápida de este elemento que ustedes ya lo conocen, se llama PowerShell, ¿cierto? Y yo aquí tengo otro comandito chévere que me va a permitir abusar del PowerShell. Entonces aquí, por ejemplo, permítanme unos segundos, yo voy a abrir el archivo de texto a Offensive Commands. Entonces aquí yo tengo, estos fueron los que yo, este fue uno de los que yo ejecuté hace un momento, pero estos
por ejemplo, hay una parte en la que los atacantes lo que hacen es recopilar la información local de los usuarios. Miren, aquí dice que se exporte las cadenas del registro y las convierta en un archivo de texto prácticamente, de texto plano. Y esto, justamente el HK Local Machine, es la sección de SAM, es la configuración del usuario, la configuración de seguridad y la configuración del sistema. Vamos a intentar ejecutar ese comando. Perdón, no lo copié. Si no lo copio no va a funcionar claramente. Entonces aquí, y vamos a ver cómo reacciona el producto, porque también es importante saber qué hace el producto allí. Entonces aquí vamos a ejecutarlo. Y ahí, si se dan cuenta, fíjense, miren lo que acaba de suceder, ¿sí? Entonces aquí lo que recuerden, esto no es un malware, es el uso de PowerShell en contra del mismo cliente. Es decir, aquí no puede haber herramientas que se dediquen todo el tiempo a bloquear. Nosotros lo que estamos bloqueando no es el uso de PowerShell, es la acción ofensiva o la acción maliciosa que se intente ejecutar usando como medio de transporte las herramientas de sistema o herramientas de terceros. Así se ve un bloqueo de Kaspersky cuando se neutraliza una acción de PowerShell. Ahora, seguramente ustedes también querrán saber cómo se ve esto en la plataforma de protección. Entonces aquí nos vamos a ir a la columna experta y vamos a ver si ya se cargó el comportamiento. Aquí está, 18 de marzo, 10 hace un momento, ¿sí? Bueno, este no es el comportamiento como tal, pero entonces vamos a ver, aquí hay unos comportamientos con base en riesgo, con semaforización, que establecen cuáles son esos riesgos o cuáles son esos comportamientos sospechosos, más allá de que se detecte malware, cuáles son esos comportamientos sospechosos que se están ejecutando. Entonces, en este caso, no es lo que acabé de hacer, dice, archivos en el autoinicio se llaman como procesos de sistema. Bueno, veamos. Entonces, aquí vamos a poder revisar los eventos como tal, ¿cierto? Y vamos a poder saber los detalles de, por ejemplo, dicen, bueno, esto es peligroso porque los adversarios pueden intentar ocultar su persistencia, es decir, pueden mantenerse ocultos sin que, por supuesto, haya un elemento de control que sepa que están ahí. Pero fíjense que nosotros ya los estamos viendo. Es decir, se está ejecutando el comportamiento sospechoso y el producto como tal lo está empezando a ver. Lo asocia a elementos de persistencia con base en la matriz de Mitre, porque hay gente que dice, Víctor, pero yo necesito que esto tenga una categorización estandarizada para que nuestro equipo de seguridad o la persona que está a cargo de seguridad sepa si le tenemos que prestar atención a esto o no. Y entonces aquí están los elementos de persistencia asociados al riesgo identificado, con lo que pues ya se vuelve discrecional si los usuarios responden o toman acciones o no. Ahora, fíjense que aquí también hay otra situación. Vamos a ver si esto ya me lo cargó adecuadamente. Vamos aquí a dar clic en otro lugar, solo para saber si me identifica si me carga la amenaza. No, no me ha cargado no me ha cargado. El periodo de sincronización oscila entre los 5 a los 15 minutos. Entonces, aquí simplemente para ayudarles a establecer, cuando hablamos del EDR Expert, sí también detectamos elementos maliciosos, sí también hacemos detección de código malicioso, incluyendo ransomware, entre muchos otros. Control, lo veíamos hace un momento, control de múltiples escenarios de navegación, de aplicaciones, entre otros, ¿cierto? Y también podemos llevar a cabo otras acciones de gestión de equipos como gestión de vulnerabilidades y parches en ambos niveles de licenciamiento, en el Optimum y en el Expert. On-premise o nube, ¿sí? Aquí simplemente para la parte nube debemos hacer la salvedad de que los clientes interesados en tener una interfaz basada en nube como la que estamos mostrando en pantalla, pues hay que tenemos una limitación base que esperamos en el transcurso del año podamos superar esa limitación de tener 300 usuarios o más para proteger. Cuando hablamos de usuarios nos referimos a un usuario como unidad de compra, es decir, un usuario equivale a un computador o a un servidor físico o virtual. Entonces allí, con EDR Expert, pues ya no solamente estamos hablando de qué es lo que estamos viendo en términos de detección de amenazas, sino también qué estamos viendo a nivel de comportamiento. Y cuando vemos comportamientos a tiempo, pues por supuesto ustedes van a poder, ustedes como clientes van a poder reaccionar.
Ahora, yo voy a mostrar un evento aquí, un incidente rapidito, creado hace un par de semanas. Por ejemplo, aquí yo detoné, en ese mismo computador, yo detoné en el pasado el certutil. Y miren que aquí me dice uso inusual del certutil para descargar o tener interacción remota. Entonces eso ayuda a entender, ok, si esto es lo que está sucediendo, ¿cuándo pasó? Aquí tengo las marcas de tiempo. Bueno, quiero corroborarlo junto con un estándar de la industria, entonces en este caso Mitre y ATT&CK. Entonces ustedes dan clic en cualquiera de estas técnicas o tácticas identificadas y allí el producto los va a llevar. ¿Cuáles son las tareas a ejecutar? Entonces él aquí hace unas respuestas recomendadas. A diferencia, perdón, del EDR Optimum, aquí nosotros recomendamos ciertas decisiones y esas decisiones las recomendamos dependiendo de la acción identificada. ¿Por qué? Porque si la acción identificada, por ejemplo, perdón que use de ejemplo a Sandra. Entonces, Sandra trabaja en el área de marketing de licencias online, perdón, en el área de product manager, como product manager de Kaspersky en licencias online, pero Sandra, su especialidad no es la ciberseguridad. Ella no sabe ejecutar este tipo de acciones ofensivas. Entonces, ver ese tipo de comportamientos en un computador, por ejemplo, aquí está el nombre del equipo, ¿cierto? De un usuario que no tiene conocimiento ni experiencia, ni acreditada, ni visible, ni certificada en este tipo de acciones, pues da una luz de sospecha. Y a partir de ahí, pues lógicamente se pueden tomar no solamente las decisiones de respuesta recomendadas que se ven acá y que se programan manualmente mediante tareas, sino que adicionalmente pues se pueden tomar otro tipo de decisiones, como les indicaba con los cursos que están agregados como valor implícito en la licencia de ciberseguridad básica, pues van a poder saber estos usuarios de TI o de seguridad en formación, van a saber qué hacer o cómo responder ante este tipo de acciones como tal. Volviendo a la presentación y para ir cerrando el círculo. En Kaspersky lo que nos preocupa sencillamente es mantener un ecosistema inmune, así como uno se tiene que cuidar para que uno no sea gripe. Bueno, claramente yo no soy un ejemplo de eso, estoy disfónico, parece que me quiere dar gripa, pero entonces si uno no se cuida, si uno no se alimenta bien, si uno no se abriga cuando hace frío, si uno no se protege de la lluvia, pues lógicamente uno se expone a múltiples escenarios que pueden comprometer nuestra salud. En el caso de las organizaciones, si no se llevan a cabo ciertas decisiones estratégicas, ¿cierto? Que no voy a mencionar todo lo que hay en este portafolio, pero se los vamos a compartir con mucho gusto. Pues por supuesto va a ser una infraestructura susceptible a sufrir no solamente un ataque de malware, sino también la consecución de distintas acciones ofensivas que al final pueden terminar en un impacto. Simplemente para finalizar, no sin antes agradecerles su paciencia y el haber podido invertir tiempo en nosotros, en licencias online, en BIM y en nosotros. Aquí está el código QR para que descarguen una copia de la presentación y vamos a invertir unos minutitos entonces para leer las preguntas del chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Si es No, no hay así, entonces preguntas, Víctor, pero para los este es el asistentes paso. que se quedaron con nosotros hasta el final, vamos a realizar un sondeo. Ujú. Vamos a premiar al ganador con bono de 200.000 pesos de Palavin. ¿Sí? Ok, adelante, te cedo la palabra Entonces, entonces, Sandra. dale, Víctor, muchísimas gracias por toda tu explicación. Nos ha servido un montón. Creo que tanto los asistentes como yo aprendemos cada día más y más de Kaspersky. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Denos un minuto, entonces vamos a iniciar. En sus pantallas, en la herramienta, les va a aparecer cada una de las preguntas como un sondeo. Entonces espero que todos estén ahí súper atentos para que participen, para que se ganen ese bono de 200.000 pesos. Entonces voy a darle iniciar sondeo y vamos a ir leyendo acá la pregunta. Entonces, 3, 2, 1. Y sondeo rápido. Kaspersky Next ER Optimum permite realizar las siguientes acciones de respuesta. A, poner un archivo en cuarentena, crear una regla de prevención. B, poner un archivo en cuarentena únicamente. C, crear una regla de prevención únicamente. O D, solo se puede en Kaspersky Next EDR. Entonces, les solicitamos su apoyo para que empiecen
a compartir. Entonces, Brigitte, que es la persona que está contestando, la idea es que puedas contestar directamente en tu pantalla. Pones la opción que eliges. Y así para todos nuestros asistentes. Pues ahí nos va a recopilar todas las respuestas. Súper bien. Vamos a dar bueno, unos 5 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos este sondeo. Entonces vamos a poner la segunda pregunta y vamos a iniciarla. ¿Cuáles son las funciones que provee Kaspersky NextED Expert que no ofrece Kaspersky NextED Optimum? Threat Hunting, gestión de incidentes y uso de indicadores IOAM, despliegue de Kaspersky Security Mail Server para la Protect, Kaspersky Password Manager para gestionar contraseñas en zip. Ahí vemos que nos está cortando un poquito algunas respuestas por la misma herramienta, pero ahí ya no más con la primera opción que se menciona y si estuvimos muy atentos al webinar nos va a aparecer. Entonces, el primero es threat hunting, gestión de incidentes y uso de indicadores de ataque. Despliegue, el segundo es despliegue de Kaspersky Security Mail Server para la protección de correo. El C es la utilización de Kaspersky Password Manager para la gestión de contraseñas de archivos comprimidos o ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo vamos, equipo? ¿Cómo vamos? Ya empezaron a contestar, vamos a dar 10 segundos más y pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cerró. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Vamos con la tercera pregunta. Entonces, para tener derecho de uso Kaspersky EDR Optimum desde una consola de gestión en nube en KCCC, el mínimo de licencias requerido es a partir de 10, 50, 150, 300 o 500. Pues veo que ya empezaron a contestar. Vamos a dar ahí unos minutitos. Recuerden que cualquier chat, cualquier comentario o pregunta nos la pueden ir dejando de todas formas en el chat. Si quieren que ampliemos la información. Vamos a dar 10 segunditos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cerramos esa pregunta. Vamos por la cuarta y última pregunta. Entonces, iniciemos la información que envía el componente de EDR de Kaspersky NextEDR Optimum o Kaspersky NextEDR Expert al servidor de consola es A, datos, B, telemetría, C, eventos, D, incidentes, E, alertas. Ya empezaron a votar, muy bien. Creo que tenemos una quinta pregunta. Ahí vamos súper, súper bien. Igual ahorita al terminar les voy a decir la respuesta correcta de cada una de las preguntas. Pues 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos la respuesta. Y vamos ahora sí, esta sí, les prometo es la última pregunta y con eso vamos a revisar cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, ¿cuántos cursos de seguridad diagnósticos incluye Kaspersky NextEDR y cuántos administradores pueden participar? Selecciona una de las siguientes opciones. A, 10 cursos para hasta 25 administradores. B, 6 cursos para hasta 15 admin.
C, 10 cursos para hasta 15 admin. D, 6 cursos para hasta 25 administradores. O E, las soluciones no ofrecen cursos. Vamos a darles ahí unos 20 segunditos para que piensen sus respuestas. Vamos a dar 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos las respuestas. Vamos a compartir los resultados, pero creo que nos deja ver. Ah, listo, ya ahora sí, una por una, para compartirles los resultados. Entonces, ¿cómo nos fue en estos sondeos? La primera pregunta fue Kaspersky, Nextedr Optimum permite realizar las siguientes acciones de respuesta. Entonces, el 80% de nuestros asistentes votó que la respuesta correcta era poner un archivo en cuarentena y crear una regla de prevención. Entonces, felicitaciones a ese 80% porque están en lo correcto. El 20% de crear una regla de prevención únicamente tuvieron un 50% de la respuesta correcta. Vamos a ver la segunda pregunta, que nos dice cuáles son funciones que provee Kaspersky Nextedr Expert que no ofrece Kaspersky Nextedr Optimo. Entonces vimos que estuvimos súper divididos. La respuesta correcta era la primera, threat hunting, gestión de incidentes y uso de indicadores de ataque. Entonces, bueno, ahí vamos bien, vamos bien. Mucho más por estudiar, ¿no? Vamos con la tercera pregunta, que era para tener derecho de uso de Kaspersky Aire Optimum desde una consola de gestión en la nube. El mínimo de licencias requerido es de cuánto. Entonces, acá hubo división en las respuestas. Les contamos que la respuesta correcta es 300. Vamos con la Para la nube. cuarta pregunta. Para la nube, tal cual. La cuarta pregunta, la información que envía el componente de EDR de Kaspersky Nextedr Optimum o Kaspersky Nextedr Expert al servidor de la consola es. Y bueno, la respuesta correcta fue la de mayor votación, que es telemetría. Muy Telemetría. bien, Esa es la palabra clave para todo ahorita. tal cual, Víctor. Y la última pregunta que era ¿cuántos cursos de seguridad diagnósticos incluye Kaspersky? Nextedr y cuántos administradores pueden participar? Entonces, creo que nos fue muy bien con nuestros oyentes, pero que la respuesta correcta es la que mayor votación tuvo, que es 6 cursos para hasta 25 administradores. Entonces, Correcto. bueno, acá nuestro Agnósticos a producto. equipo, agnósticos a productos, sí señor. Entonces acá nuestro equipo de marketing en licencias online está revisando quiénes votaron y por cuál de las respuestas para darnos un ganador. Entonces, no sé si nosotros cuando con Víctor nos pusimos de presentadores les quitamos el acceso a abrir el micrófono y compartir, pero ya acá al interno me están diciendo que están revisando. Entonces, ¿qué queremos contarles? Bueno, mientras nos sale esa respuesta, queremos pues en primer lugar darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy, invitarlos a que si tienen dudas adicionales, que si quieren que tengamos una sesión directamente con fábrica y obviamente con nuestro aliado BIM Latinoamérica, eh, para que podamos conversar mucho más de este portafolio estratégico que tiene Kaspersky para las diferentes empresas. Entonces no duden en ponerse en contacto con ellos, si quieren también lo pueden hacer con nosotros. Ahí les recomendamos que escaneen el QR para tomar la presentación que vimos el día de hoy con Víctor. También tenemos acá, pues, en estos momenticos, por si quisieran tener alguna pregunta, todavía podemos solucionárselas. Están confirmando acá al interno que solo se puede ver quién fue el ganador cuando cerramos la herramienta y nos muestra todos los resultados. Entonces yo vi muy viciosa ahí a Brigitte participando. Gracias, Víctor, por ponernos nuevamente el QR para tener la presentación. Eh, Van a recibir todos un correíto con el agradecimiento de la sesión. Allí también vamos a incluirles la PPT, los vamos a estar buscando directamente como BIM Latinoamérica y como licencias online para saber
si quieren tomar estas sesiones de las que les conversaba y les estaremos contando también quién fue el ganador del webinar para hacer la entrega de este bono de Falabella de 200.000 pesos. Entonces, bueno, Víctor, creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por todo tu acompañamiento, por toda la información que nos brindaste y a todos nuestros asistentes les deseamos que tengan un muy feliz resto de martes. Manténganse seguros. Gracias por la invitación y hasta la próxima vez. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, chao.